Entonces, listo, ya. Muy bienvenidos a todos y todas al seminario virtual del día de hoy sobre impacto de la salud psicoemocional en tiempos de pandemia. Chicos, les pido un favor. Gracias. Ahí aceptaron. Bueno, mi nombre es Catalina Quesada y soy docente clínica de la carrera de enfermería y actualmente encargada de vinculación con el medio. Me es muy grato saludar a directivos, docentes, estudiantes y comunidad en esta instancia educativa. Para comenzar, me gustaría dar la bienvenida a los exponentes que participarán abordando las principales temáticas y recomendaciones frente a nuestra salud psicoemocional. Para comenzar entonces, doy la más cordial bienvenida a la doctora Graciela Zarevsky, que nos acompaña desde el otro lado de la cordillera, vicedecana de Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y Empresariales de la Universidad de Maimónides. Su línea de expertise es el campo de la gerontología y de la psicogerontología. Autora también de algunos libros, como Cómica de la vejez hacia un buen envejecer, La identidad flexible como factor protector para el envejecimiento, este último en el año 2019. En esta ocasión, la doctora Zarevsky nos dará recomendaciones respecto a la persona mayor en tiempos de pandemia. También me es muy grato dar la bienvenida a Paz Mieres, docente de enfermería de la Universidad Central, especializada en salud y movimiento de la mujer, y también cofundadora de la ONG Salud a la Calle. Por otro lado, también tengo el agrado de dar la más cordial bienvenida a Claudio Barrales, presidente de la Sociedad Chilena de Psicología en Emergencias y Desastres, y también docente de la Facultad de Salud de la Universidad Central, investigador y autor de múltiples artículos científicos y con vasta experiencia como expositor de congresos y eventos de la psicología de la salud. Por último, tengo el honor también de presentar en este seminario a Ricardo Bascuñán, magíster en Psicología Clínica y Salud Pública, y también docente de la Universidad Central, con vasta experiencia como expositor en diferentes medios de comunicación. Para dar inicio a este seminario, me gustaría comenzar con el concepto de crisis, citando a Martínez, 2000. La repercusión psicológica a situaciones vitales complejas o no, pero que son experimentadas dolorosamente por el individuo, ya sea por las características del evento o por diversos factores individuales, conscientes e inconscientes. Para enfrentar y protegerse en esta situación, la persona utiliza mecanismos que le ayudan a aliviar su molestia, para eventualmente volver a restablecer su equilibrio emocional previo. Frente a esta pandemia, nos hemos encontrado con muchas situaciones de cambio constante en nuestras rutinas, tanto laborales como personales. Constantemente estamos con la sensación de falta de control sobre nosotros mismos y con el entorno, de no saber qué es lo que va a pasar. A continuación, cedo la palabra a nuestro primer exponente, Claudio Barrales, quien expondrá las reacciones emocionales frente a la pandemia. Claudio. Muchas gracias, muy bien. ¿Se ven en la pantalla? Sí, súper. Ya, muy bien. Comienzo entonces. Bien. Entonces, tal como se estaba planteando, ¿cierto? Vivimos en un contexto actual de pandemia por el COVID-19 y esto afecta claramente nuestra salud mental, que es el tema de hoy, ¿ya? La pandemia entonces y las medidas de restricción sanitaria que se están implementando en los distintos niveles y los distintos puntos del país tienen un fuerte impacto en la salud mental de las personas y en especial del grupo etario que voy a hablar, que son los adultos y las adultas. El miedo, la incertidumbre y la inestabilidad económica, laboral que generan o que puede generar sufrimiento psicológico es lo que nos afecta en estos días. También la vida en cuarentena transformó nuestras rutinas diarias. A todos y todas podemos vernos afectados psicológicamente en este escenario.
especialmente considerando, ¿cierto?, que el confinamiento puede provocar altos niveles de estrés, ansiedad y también problemas de salud mental, pero también conductas resilientes o de apoyo o de ayuda entre los seres humanos. Todo esto por evidencia científica que hemos tenido desde noviembre del 2019 hasta hoy día mismo. Hay que diferenciar entonces cuáles son las reacciones emocionales normales y anormales en una situación de crisis, emergencia y desastre. Quiere decir entonces que nuestra psicología se afecta de manera diferenciada. No es lo mismo tener reacciones emocionales sin pandemia, COVID-19, y sin cuarentena que lo que estamos viviendo hoy día, ¿ya? Por lo tanto, podríamos decir que científicamente, y lo que hemos visto hasta el día de hoy, habrían como tres grupos de reacciones emocionales en las personas adultas. Uno, algunas personas entonces podrían sentirse abrumadas, confundidas, inseguras de lo que está sucediendo. Podemos tener miedo, encontrarnos angustiados o intranquilas. Hay que saber entonces que, bueno, que estas reacciones son pasajeras, normales, en un escenario anormal que es la pandemia y la cuarentena. Por lo tanto, podríamos decir que son mecanismos de defensa necesarios. Debemos actuar así. Esto ocurre científicamente en el 60-80% de las personas. Y esto favorablemente va a ir disminuyendo con el tiempo y la acción activa de búsqueda de soluciones. Algunas personas van a experimentar entonces reacciones leves, mientras que otras pueden reaccionar de forma más intensa. Segundo, otras personas lamentablemente mantienen o agravan estos síntomas o sus problemas mentales expresados en lo que todo el mundo conoce como trastornos mentales. Y esto ocurre entre el 30 y el 5% de la población favorablemente, que son los menos. Y tercero, al mismo tiempo, otro número de personas pueden reaccionar con algo que en la ciencia y en psicología se llama resiliencia, que es la capacidad de salir adelante a pesar de las dificultades, lo que puede ser sorprendente. Hay personas entonces que tienen optimismo, esperanza de cambios positivos a partir de esta crisis, como un desafío. Quieren participar y lo están haciendo y se dedican a cuidar a sí mismos y a otras personas que pueden estar con, con problemas. Entonces tenemos tres grupos de personas. Ahora, ¿qué nos puede suceder durante esta cuarentena? Preocuparnos en exceso sobre la propia condición física, sobre el trabajo, qué es lo que pasa para en los próximos días. Nos podemos sentir molestos, irritables, ansiosos, ansiosas, cuando esta libertad se nos ve restringida. Nos preocupamos por las personas que están con el COVID, ¿cierto? Imaginamos que lo peor puede pasar. Esto provoca angustia, miedo, ideas irracionales, preocupaciones máximas. Sentir culpa sobre conductas previas, qué es lo que podría haber hecho, qué es lo que no debería haber hecho, ¿ya? Que me hicieron contactarme con el COVID. Tener sentimientos de abandono, soledad, aislamiento, ¿cierto? A la interacción limitada que estamos teniendo. Y otros más. Algunas personas con insomnio, otras personas con falta de hambre, dolores diversos psicosomáticos, de cabeza, de espalda, quejas múltiples, que unos días están presentes, otros días no. Entonces, se ha visto que todas las personas reaccionamos emocionalmente, psicológicamente, cognitivamente, físicamente e interpersonalmente diferente. Por lo tanto, algunas personas, sus reacciones va a ser más del punto emocional. Otras personas reaccionan más desde tu punto de vista físico, corporal. Otras personas reaccionarán más desde lo cognitivo y otras personas reaccionarán más desde lo interpersonal. Entonces, científicamente, de noviembre del año pasado hasta hoy día, ¿qué hemos visto? Hemos visto, por ejemplo, reacciones emocionales de las personas por la pandemia, por la cuarentena, que son normales, estados de shock, algo de terror, irritabilidad, sentimientos de culpa, rabia, dolor o tristeza, embotamiento emocional, sentimientos de impotencia, pérdida del disfrute, dificultad para sentir alegría, dificultad para experimentar sentimientos de amor y cariño por otros. Pero también otras personas vemos que predominan sus reacciones físicas, lo que llamamos psicosomático: fatiga, cansancio, insomnio, taquicardia o palpitaciones, sobresaltos, exaltación,
incremento de dolores físicos, reducción de la respuesta inmune, dolores de cabeza, perturbaciones gástricas, reducción del apetito, del deseo sexual, vulnerabilidad a la enfermedad. Otras personas, entonces, se ve que más que nada entonces podrían estar reaccionando desde lo cognitivo, desde sus pensamientos. Por ejemplo, dificultad para concentrarse, para tomar decisiones, dificultad en la memoria, recordar, incredulidad, confusión, pesadillas, autoestima decaída, noción de autoeficacia disminuida, pensamientos culposos o intrusivos, preocupación, disociación como visión de túnel, estado crepuscular, sensación de irrealidad, dificultades para recordar, sensación de separación del cuerpo. Pero todo esto pasajero. Y también otras personas entonces van a debutar con síntomas en sus reacciones interpersonales. Por ejemplo, aumento de los conflictos con otros, o retraimiento, aislamiento, reducción de las relaciones íntimas, dificultad en el desempeño escolar, laboral, reducción de la satisfacción, desconfianza, externalización de la culpa, de la vulnerabilidad, sentimientos de abandono o de rechazo, y también sobreprotección hacia otras personas. Por lo tanto, son variadas. Ahora, ¿de qué depende que haya personas que tengan reacciones normales, que van a ser pasajeras y que van a ir disminuyendo con el tiempo, de otras personas en las cuales lamentablemente estas reacciones van a ir en aumento o se pueden empeorar desde la salud mental? Científicamente se ha visto hasta el día de hoy, por ejemplo, son grupos de riesgo, personas con bajo apoyo social, personas excluidas de cualquier manera, personas con vulnerabilidad económica, disfunción por problemas de convivencia familiar o de pareja grave, que hayan tenido desde siempre bajas habilidades psicológicas de afrontamiento, de enfrentamiento, que ya tenían problemas mentales, que se sienten abandonados o que han abandonado el tratamiento en el área de la salud mental, y otros más. Ahora, ¿cuándo es necesario consultar con profesionales de la salud mental? Como ven, en el primer grupo y en el último grupo, ¿cierto? Estos síntomas van a ir disminuyendo con una actitud activa. Mientras que otras personas, lamentablemente, entre un 30 a un 5%, van a necesitar ayuda de salud mental. Y aquí están algunos tips que se han visto científicamente, ¿cierto? Que cuando habría que buscar ayuda. Tanto uno darse cuenta, como también si uno no se puede dar cuenta, que otras personas cercanas están viendo estos síntomas. Cuando no desaparecen estos síntomas o se agravan con los síntomas en el tiempo. Cuando hay abuso de alcohol, de droga y de sustancias. Cuando hay un descuido en los tratamientos. Cuando la persona extrañamente ahora tiene un grave aislamiento social, cuando antes era muy sociable. Cuando se autoagrede o agrede a otras personas, de cualquier sentido, desde agresión física hasta psicológica. La persona cree que ve cosas extrañas, escucha voces, pérdida del sentido del tiempo, conducta extraña, etcétera, también es un síntoma para buscar ayuda de profesionales de la salud mental. Cambios bruscos en la personalidad, etcétera, etcétera. Y todo cambio de conducta, como lo estamos viendo acá en esta lista, que perjudique gravemente la calidad de vida de la persona, su integridad física y mental, su vida para sí mismo, pero también para los demás. Por lo tanto, si es que se dan cuenta, solamente en esta instancia es donde hay que consultar, porque lo otro va a ser pasajero o va a ir pasando siempre y cuando tengamos una actitud activa. ¿Cuáles son las recomendaciones entonces? ¿Qué es lo que habría que hacer? Y esto es cierto por organismos internacionales desde la OMS y otras más, y de sociedades científicas chilenas también, y el de Ministerio de Salud en Salud Mental aquí en Chile. No se aísle, cuente a otros lo que le pasa, acepte, identifique sus síntomas y busque ayuda, busque soluciones, identifique sus problemas. Busque soluciones de apoyo con otras personas, con otros círculos cercanos. Por ejemplo, no se quede solo, busque soluciones con su pareja, con sus familiares, con sus amigos y amigas, pero también con los vecinos, con los que se les llama redes de apoyo, y también en las redes sociales positivas. Organícense en su casa, en su hogar, con su familia, con distintos roles, ayúdense, pero también si está trabajando con sus compañeros y compañeras de trabajo, con sus vecinos.
con la junta de vecinos. Busque y pida ayuda institucional también, por ejemplo, en el municipio, en el gobierno y privado, en el trabajo, en la ONG, fundaciones que están trabajando. Son más de 70, 100 instituciones ONG que en este instante están dando ayuda en el área de la salud mental. Cuide a otros, ayude a otros, etcétera, etcétera. Todo esto se ha visto entonces que son indicaciones de salud mental en pandemia. También tenemos que buscar información de fuentes confiables, ¿ya? Y no de rumores de las redes sociales, de internet y de las redes de internet. Utilice las redes sociales, ¿cierto?, para mantener conexión con su red de confianza, no con cualquier persona, sino que para seguir conectado con familia y con amigos. Eso reduce la ansiedad. ¿Mm? Y también entonces se puede usar tanto para trabajar como para el esparcimiento social a través de la red si no podemos salir por la cuarentena. Promóngase tareas usted mismo, pero también con su grupo cercano, que las pueden realizar todos los días. Piense en aquellas con el tiempo, ¿cierto?, que ha pospuesto y que puede realizar en esta cuarentena. Aprenda algo nuevo, para eso están muchas redes. Póngase metas realistas y con logros que le devuelvan la sensación de control. Algo que ha sido transversal es mantener las rutinas. Eso es útil para su salud y disminuir la incertidumbre y la ansiedad. Rutina en la alimentación, en las horas de sueño, en el movimiento, en el ejercicio y también en el trabajo. Actividades relajantes y placenteras también, ¿ya? Podemos dibujar, leer libros, escuchar música, hacer ejercicios de estiramiento, relajación, compartir con otros. Manténgase activo mentalmente también, ¿ya? Escribiendo, jugando, haciendo crucigramas y otros más, desarrollando juegos mentales para estimular el pensamiento. Utilice el humor también. Desde la psicología se ha visto entonces que el humor puede ser un gran apoyo en momentos de mayor incertidumbre. Inclusive el sonreír y reír pueden generar un alivio a nuestra frustración pasajera. Y segundo tema, ¿cierto? Es también entonces, muchas personas seguimos trabajando y otros estudiantes siguen estudiando, que se le llama teletrabajo y también teleestudio, debido entonces a la cuarentena. Cuando no se acostumbra a trabajar desde la casa, ¿cierto? Esta nueva actividad que estamos viviendo hoy día puede generar estrés o tensión si no es bien llevada. Por lo cual entonces es posible algunas medidas para prevenirlo. Y esto también es un acuerdo de muchos organismos internacionales y organismos de salud mental chilenos también. Entonces la clave es, tanto en el estudio como en el trabajo, es acordar tiempos restringidos de desconexión. No hay que estar conectado 12 horas, 18 horas, donde el trabajador, trabajadora o el estudiante, ¿cierto?, no sea requerido para seguir estudiando o haciendo tareas o seguir trabajando. Aprender a distanciarnos psicológicamente del trabajo en los momentos de desconexión. Resguarde estos espacios libres de trabajo para disfrutar de otro ámbito también de nuestra vida. Eso le llamamos calidad de vida. No todo es trabajar o estudiar. Recomendaciones entonces para el autocuidado y también el teletrabajo y el teleestudio. ¿Cómo hacerlo? Defina previamente el lugar físico donde va a trabajar dentro de su hogar. Informe a los demás en casa que ese espacio va a ser, entre comillas, su oficina o su sala. Previamente deje el espacio limpio y ordenado lo mejor posible. ¿Qué es lo que no hay que hacer? No trabaje en el mismo lugar donde duerme o donde come, ¿ya? Otro, cuando comience su jornada, trata de seguir una rutina habitual como ducharse o cambiarse de ropa. Ordene y disponga su lugar de trabajo. Prepárese un té, café, colación durante la mañana, tal como lo haría en su lugar de trabajo. Evite, no trabaje en pijama ni se salte las 4 comidas. Durante el trabajo, ¿qué es bueno? Planifique lo que realizará durante el día, divida la mañana en 2, luego en el almuerzo y haga lo mismo para la tarde. O sea, tienen que haber pausas saludables. Genere productos de avances diarios alcanzables, no trate de hacer todo en un solo día. Agéndese con metas y con pequeñas tareas. Genere objetivos con un plan de avance alcanzable, diario, semanal o mensual. No intente dedicar tareas del hogar si está trabajando o si está estudiando. Prográmese. No planifique sus productos y sus tareas como si estuviera en su lugar de trabajo de siempre, ¿ya? Tenemos entonces otras actividades que también podemos hacer.
También hay que tener pausas saludables. Utiliza el almuerzo como una pausa, ¿ya? Si siente agotamiento o fatiga, también haga pausa. Se ha visto, ¿cierto?, que después de 20 minutos, 40 minutos, tenemos que levantarnos, hacer pausas, hacer otra cosa. Realice pausas y de estiramiento, ¿m? Y camina algunos minutos o coma algo saludable. Evite comer mientras trabaja. Y en el fin de la jornada, también entonces es bueno que usted termine, dé por cerrado el computador o el notebook, o cierre ese escritorio, deje por escrito las tareas pendientes o las que retomará el día siguiente. Y el fin de semana, por favor, trate de no trabajar y no estudie. ¿Cómo hacerlo? Planifique o proyecto actividades de ocio, como leer, ordenar, revisar cosas del hogar, compartir con otros, hacer ejercicio físico, entre otras. Pasarlo bien también. Y no realice tareas asociadas al trabajo y dedique el tiempo al descanso y generar actividades dentro del hogar. Comparta con su familia, con sus amigos, con sus redes. Somos seres sociales y seres emocionales. Y finalmente, ¿dónde buscar ayuda externa oficial y de calidad, ¿ya?, en salud mental? Entonces aquí hay una serie de instituciones, tanto de gobierno como privada, ONG, que nos pueden dar ayuda. Acérquese, ¿cierto?, a través de internet o por llamada a su CEFAM, a su COSAM, al hospitales cercanos. Si está en una ISAPRE, a su clínica y su ISAPRE. Y también hay páginas web gratuitas donde se está dando ayuda. Por ejemplo, psicólogo voluntario de Chile.cl, Conversemos de la Universidad de Chile, que recién ayer, ¿cierto?, ya está dando ayuda. Gobierno.cl, saludablemente. La SOCPET.cl, que es la Sociedad Chilena de Psicología de Emergencia, y otras páginas web. Pero también hay fonos de ayuda gratuita. Fono Drogas y Alcohol, el 1412. Fono de Orientación y Ayuda a Violencia contra la Mujer, 1455. Salud Responde del MinSal, 600-360-7777. Y otras, como la Fundación Todo Mejora y otras más. Hay más de 70 iniciativas de ONG de ayuda por llamada telefónica o por videoconferencia, como lo estamos haciendo en este instante. Eso, muchas gracias. Claudio, muchas gracias por tu gran aporte. La verdad, voy a tomar muchas de las recomendaciones que diste acá, que la verdad que hay varias cosas que no aplico, así que hay que cuidar la salud psicoemocional. Detalles chicos como, por ejemplo, ponerse ropa de trabajo, cambiarlo, dividir los espacios también, así que muy agradecida por tu gran aporte. Muy buenos los tips, la verdad que muy buenos. Vamos a continuar entonces con la siguiente expositora, que es Paz Mieres, que nos va a dar recomendaciones para el autocuidado de calidad en estos tiempos de pandemia. Paz, toda tuya la sala. Muchas gracias, Catalina. Ahora sí, ahí aparece en pantalla, por si me pueden ayudar. Así es, se ve súper. Muchas gracias. Vamos a partir y vamos a iniciar un poquito hablando del cuidar, del cuidado. Algo que es tan inherente al ser humano. Es una actividad que se vincula y se relaciona completamente con el proceso, y el objetivo va mucho más allá de la enfermedad. Cuidar es una actividad específica y incluye todo lo que hacemos en nuestro diario vivir. Finalmente, ¿para qué? Para tener un bienestar, para nosotros y también para los otros. El cuidado se brinda y se recibe, y es así como tenemos que transmitirlo y también trabajarlo. Es vivir en armonía y es estar en equilibrio no solo con nosotros, sino también con el medio ambiente, como nos hablan nuestros pueblos originarios, de estar en una buena relación con la tierra, con los otros seres que nos acompañan, y también es hacer comunidad. Parto con esta definición porque me gustaría aplicar también un poquito de lo que pasa con la perspectiva de género y el cuidado.
Lamentablemente, el patriarcado es algo que ha hecho un daño muy grande sobre todo a nivel de la mujer. Las mujeres de sobre todo la región latinoamericana hemos tenido un desafío muy grande respecto al mandato cultural de la mujer. Parte del mandato cultural, y lo pongo así entre comillas, porque se hace y se siente de que la mujer es la encargada del cuidado. Es así como la sociedad también lo ha planteado desde esa manera. Y en ese sentido, en la última década, ciertos patrones culturales patriarcales dominantes repercuten también en la naturalización de esta actividad. Y también se ha transformado el cuidado en algo que no es remunerado. Es tan propio y tan que debe hacerse por parte de la mujer que también no se considera. Y en eso también incluimos la economía del cuidado, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que termina pasando? No existen políticas públicas donde no hay un reconocimiento ni la redistribución social del cuidado. Hay una baja valoración social económica también y retribuida, y se anula toda una responsabilidad social, estatal y política, ¿ya? En ese sentido, por eso comento de que América Latina principalmente es muy desigual en el cuidado. Si bien es algo que se conversa, que se dialoga, en este contexto hemos podido identificar ciertos factores que vamos a revisar a continuación, donde la carga asociada al cuidado se nota en más del 50% de las mujeres, no solo desde su trabajo, sino que también se hacen cargo de las cosas del hogar. Y en ese sentido, la cita que está acá abajito es de Silvia Federici, no puedo verla, ahí sí, donde el salario doméstico no es tan solo una perspectiva revolucionaria, sino que es la única perspectiva revolucionaria desde un punto de vista feminista, ¿no? Por lo tanto, es esencial que la economía del cuidado siempre y se basa en seguir siendo y contribuir a instalar el cuidado como un problema de políticas públicas. Algunos antecedentes que tenemos acá. En abril del 2020, Claxo nos menciona que muchas mujeres que ya realizan el trabajo doméstico no remunerado dicen que están más agotadas, preocupadas y con la sensación de que también son responsables de que el virus no ingrese a su casa. El 42% de las mujeres dijo que el teletrabajo no se les hacía más difícil que trabajar fuera de la casa, además de presentar dificultades en compatibilizar el teletrabajo con las tareas domésticas y de cuidado. En cuanto al cuidado de los hijos, un 67% de las mujeres declaró hacer esto a la par del teletrabajo. Esto a partir de una entrevista de la revista Paula de mayo del 2020. Son las mujeres quienes mayoritariamente empeoraron su estado de ánimo, presentaron problemas para dormir y sintieron ansiedad o síntomas de depresión. 55.8% indica que su estado de ánimo ha empeorado durante los meses de crisis sanitaria. ¿Por qué parto con estos antecedentes? Y por último, en una entrevista también desde Clinic, la brecha de tiempo en trabajo doméstico entre hombres y mujeres que viven en hogares biparenterales se duplicó con las medidas de distanciamiento físico. Hoy las mujeres están cuidando adultos mayores, están cuidando niños, niñas y están cuidando jóvenes. Están cuidando a todo el mundo. En esa línea es muy importante que consideremos que el desgaste emocional, el desgaste físico, el estado de ánimo obviamente se vea alterado. Y lamentablemente eso es algo que va a tener una repercusión general. Como lo mencionaba anteriormente Claudio, vamos a entregar algunas estrategias, principalmente cuidados generales, pero que también van enfocados al cuidado de la mujer, quien es hoy, lamentablemente, quien está supliendo todas las necesidades de cuidar. Por lo tanto, tratar primero, nosotros mismos como sociedad, entregar estrategias y cuidarnos entre todos, co-cuidado, y por otra parte, también autocuidarnos. ¿Qué es lo que nos lleva entonces este desgaste emocional? Tenemos culpa, ¿cierto? Nos encontramos con un nivel de incertidumbre donde no sabemos lo que va a pasar. Los medios de comunicación todos los días están bombardeando, las redes sociales, todos los días estamos con una información, los grupos de WhatsApp, ¿cierto? Nos entregan todas estas características, se produce ansiedad, miedo, estrés y dolor. ¿Por qué me detengo aquí?
porque el dolor físico también se manifiesta. Hemos tenido aproximadamente un 20% de aumento en las personas, y principalmente mujeres, que sufren fibromialgia. Ha habido un aumento del dolor asociado también al contexto. Recordemos que cuando estamos estresados hay un aumento de cortisol, por lo tanto también los requerimientos energéticos del cuerpo el cuerpo empieza a trabajar constantemente, y esto también hace que aumente. Es normal que muchas veces también en mujeres se presente un mayor aumento en el dolor menstrual, o muchas veces hay irregularidades en el periodo y en el ciclo. ¿Qué podemos hacer con ellos? Si bien es algo que ojalá pudiéramos manejarlo en todos los niveles sociales, económicos, a nivel político, ¿cierto? Podemos crear pequeñas estrategias entre nosotros, entre los grupos en los que nos desenvolvemos, para poder cuidarnos. Y dentro de eso voy a brindar algunas estrategias de cuidado. Lo quise dividir en cuidado en general, porque me parece que son estrategias principalmente individuales, en las cuales yo me cuido. Hay un autocuidado, ¿cierto? Pero también hablamos de estrategias sociales, del cómo nos cuidamos, ¿sí? Y en esa perspectiva, para poder hablar del cuidado de mí mismo, de cómo yo me cuido, tengo que también conocerme. Tengo que tratar de darme el espacio para escucharme. Es una forma también de ir entendiendo y ir profundizando cómo yo me siento, qué me está pasando. Si yo no sé, si yo no puedo identificar eso en mí, es muy difícil que pueda generar estrategias de cuidado. ¿Cómo yo me cuido? Bueno, lo enfoqué principalmente en las necesidades básicas y en las necesidades fundamentales nuestras. Primero, una de ellas, y lo más importante, es respirar. La respiración es algo esencial en nosotras y en nosotros. Es algo que no necesitamos un espacio adecuado, idealmente sí, pero también no podemos dejar de hablar y dejar de mencionar que en este momento hay un montón de familias que están en algún nivel de riesgo y vulnerabilidad, donde a lo mejor hay 10 personas en una casa, 8 personas en una casa, ¿sí? A lo mejor cada uno de nosotros, los que podemos tener la posibilidad de tener espacios adecuados, disfrutarlos y aprovecharlos, pero también entregar estrategias que puedan servir para las personas que no tienen estas posibilidades. En ese sentido, respirar de 3 a 5 minutos. No necesitamos una meditación extensa, no necesitamos ni un gurú, ni una guía en particular, no necesitamos ir a una clase, no. A lo mejor me voy a dar 5 minutos de mi vida, 2 minutos cuando desperté, me levanto, ¿cierto? Y ni siquiera en la cama desperté, no tomo el celular. Después puedo ver los mensajes, después puedo revisar los correos electrónicos. No, me doy 2, 3 minutos, 5 minutos idealmente, siento el cuerpo y respiro. En esa misma línea, la hidratación. Nos olvidamos de tomar agua. ¿Cuántas veces y cuántos de ustedes a lo mejor no se dan cuenta que, o cuando han estado haciendo una clase, o cuando han estado hablando mucho en el trabajo, les da sed? Pero dejamos también de hidratarnos, ¿ya? Y eso es algo que nos pasa, porque claro, estamos con la presión constante de lo que está pasando afuera, de las noticias, de la casa, de lo que está pasando con los niños, quienes tienen niños pequeños. Por lo tanto, darnos unos minutos y tomar agua. Tengamos alarmas a lo mejor, tengamos una botella cerca, a lo mejor una infusión. No hay ningún problema en usar de repente, si no nos gusta tomar agua, un agua con limón, con unas rodajas de pepino. Eso también nos ayuda y nos hidrata, ¿sí? El alimento. Una de nuestras necesidades fundamentales. Sabemos que el alimento en este contexto, tenemos personas y socialmente también nos estamos haciendo cargo. También tenemos personas que lo están haciendo. Están supliendo esa necesidad que para muchos en este momento, aunque valga la redundancia, es necesaria, ¿sí? En ese sentido, entonces, la invitación es a tratar de alimentarse lo mejor posible. Tratar de tener horarios
vinculado mucho el tema de la alimentación con las rutinas. Tengo rutinas, tengo un horario de alimento, tomo desayuno, a lo mejor si puedo comer una fruta, si no puedo, ver lo que tengo, y si tengo recursos adecuados, también a lo mejor incorporar más alimentos naturales, granos, alimentación con semillas, etc. Si no, incorporar legumbres, disminuir a lo mejor consumo de carnes, tratar de vincular la cena, algo que muchas veces se ha perdido por nuestra propia cultura, de comer más liviano en la noche, ¿sí? La contención. Algo súper importante, muchas veces, y como lo hablaba el tema de, por sobre todo, lo que pasa con las mujeres y cómo suplimos ciertas necesidades y cómo a veces nos tenemos que hacer cargo, y la mayoría lo hace, del cuidado, no solo tenemos que contener, no podemos controlar todo tampoco. Es imposible que podamos tener bajo control las cosas. Muchas veces, como no sabemos lo que está pasando afuera, pero también adentro de uno también están pasando cosas y necesitamos tanto contener como ser contenidas y contenidos. Por lo tanto, ese espacio familiar, si tengo un núcleo familiar, hablar, escucharse, tratar de generar una comunicación efectiva con un otro. En ese sentido, también darse el espacio para no tener que hablar, darse un espacio si es que puedo, poder a lo mejor me quedo en una pieza, me quedo en un lugar tranquila, aprovecho de hacer mi ejercicio de respiración y así no tengo también que, porque estamos constantemente con gente en la casa o no es algo a lo que estamos acostumbrados, muchas veces muchas mujeres están ahí con los niños en la casa o la pareja o viven con familiares o se están haciendo cargo del cuidado de una persona mayor, etc. ¿Ya? Por lo tanto, en ese sentido, contener, escuchar y hablar, creando una comunicación efectiva y también decir cuando estamos mal. No pasa nada, no es algo malo, todos tenemos la opción y quienes podemos hacerlo también decir no puedo, hoy a lo mejor no tengo la capacidad para levantarme, hoy a lo mejor no me siento tan bien emocionalmente y si yo se lo comunico al otro también me baja un poco la ansiedad a mí. ¿No? Entonces también es esencial que lo hagamos. Dormir las horas que necesite. Si a lo mejor en este contexto me di cuenta que tengo que empezar a tomar un fármaco, que fui a mi médico o a mi profesional de salud de cabecera y me di cuenta que necesito un medicamento, también. No significa que mi salud mental está alterada, porque claro, socialmente también nos han enseñado y el tema de las enfermedades asociadas a la salud mental, uno lo esconde muchas veces, por lo tanto, no pasa nada, no pasa nada. Dormir, si necesito un medicamento no importa. Si a lo mejor estoy acostumbrada a tomarme una infusión de hierbas mientras no me haga sentir mal, mientras no tenga una interacción con algún otro medicamento, por supuesto que sí. Apoyarse de la farmacología natural, ¿no? Aceites esenciales, quienes tienen acceso a los aceites esenciales, flores de Bach, quienes lo pueden hacer también. Y en ese sentido, desde la higiene del sueño, el uso de aparatos electrónicos. Estamos en un constante abuso de aparatos electrónicos ahora, porque estamos todo el día teletrabajando quienes hacemos esto, o en el estudio lo mismo. Y después, ¿qué pasa? A lo mejor se acaba el horario y uno agarra el teléfono y empieza a revisar las redes, o empieza a responder los WhatsApp pendientes, etc. No, darse horarios. Y eso es muy sano, tanto para mí como para los otros. ¿No? No hay problema en que un correo no se conteste después de las 8 de la tarde, no es algo urgente. Entonces eso también es una recomendación para que uno tiene que también poner ciertos límites y los límites también parten en uno mismo. Eso respecto a los cuidados de sí. Mientras yo me pueda cuidar, mientras yo me sienta bien, mientras esté bien, puedo seguir apoyando el cuidado. Y por supuesto hacerlo que eso sea de manera colectiva. ¿Cómo nos cuidamos? Lo mismo. Latinoamérica es basada en la comunidad, es basada en la sociedad y eso no se nos puede olvidar. Nuestros ancestros, las familias criaban, las mujeres criábamos en comunidad.
Por lo tanto, hemos perdido eso. En este momento estamos solas y solos también. Por lo tanto, es importante que nos mantengamos súper cercanos. A veces no tenemos a las personas mayores cerca, no tenemos cómo contactarnos con ellos, por lo tanto, tratar de estar alerta, llamarles, mensajes de texto. Si podemos a lo mejor planificar una videollamada familiar también, crear áreas y crear espacios de esparcimiento también entre las familias, dentro de la casa, sobre todo considerando el contexto en que los niños están muy alterados en este tiempo, encerrados en la casa, en los departamentos, dependiendo de dónde viven, y saber cómo está mi comunidad. En ese vínculo, bueno, el ejemplo más grande que tenemos es lo que está pasando con las ollas comunes también, porque la gente está haciendo comunidad, sabe cómo está llevando comida, y eso es maravilloso porque eso es un acto profundo de amor y de cuidado. Estar en armonía con el ambiente, por supuesto que sí. Mientras yo tenga un ambiente saludable y pueda hacerlo y pueda apoyar para que eso pase, también, ¿sí? Y por supuesto el contexto laboral. ¿Cómo nos cuidamos? ¿Cómo cuido yo mi contexto laboral? Y ni siquiera solo yo, sino cómo lo hago, a lo mejor creando espacios horarios, ¿sí? Horarios en que en este horario se va a trabajar, ¿sí? Y en este horario ya no. Por lo tanto, ahí quienes a lo mejor de repente tienen cargos más altos, jefaturas, también tener esa conciencia social de qué es lo que está pasando con las personas con las que trabajo. ¿Sí? Hablar comunidad, saber si a lo mejor hay alguien enfermo en las familias, hay familiares cercanos, etc. Es la forma de cuidarnos también. No solo cuidarnos en el contexto COVID, ¿cierto? Pero sí cuidarnos también de nuestra salud y cuidar nuestra salud psicoemocional y psicosocial. Eso sería principalmente asociado a la exposición de cuidados y recomendaciones básicas. Super Paz, muchas gracias por tu aporte, por las recomendaciones un poco más de áreas complementarias que son súper importantes con respecto a la mujer. Me pareció súper interesante tu exposición, la encontré muy atingente y muy agradecida también. También voy a tomar muchos de los tips que nos recomendaste acá. Así que muchas Muchas gracias, gracias. Cata. Vamos a seguir con el expositor Ricardo. Ricardo Bascuñán, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Ya, Ricardo. Ricardo nos va a dar recomendaciones para el cuidado infanto-juvenil en estos tiempos de pandemia. Así que, Ricardo, la sala es toda tuya. Bueno, antes que todo, muchas gracias como por la invitación, una severa responsabilidad también porque me toca anteceder a la profesora que proviene de Argentina, entonces como el plato de fondo, pues me toca hacer como la pequeña introducción un poco a lo que ella va a hacer. Bueno, agradezco obviamente la invitación a este tipo de actividades, sobre todo en un evento, digamos, histórico en términos de lo que nos está tocando vivir. Y un poco lo que comentaba Claudio también, y también voy a tomar lo que comentaba Paz, ¿ya? En un hecho de que tanto la vida física está en riesgo, la vida social está en riesgo, la vida laboral ha estado en riesgo, y los procesos, digamos, asociados a la crianza también han estado en riesgo. Puede sonar algo redundante, pero sin duda también como complementando lo que señalaba Claudio, que este tipo de situaciones, tanto la OMS, digamos, como la OPS han ido mencionando que se han transformado en tremendas catástrofes, digamos. Sobre todo, por lo menos, que hoy día, desde la política pública y desde los diferentes países, las autoridades sanitarias han estado muy preocupadas de los rebrotes que se están produciendo. Y por lo tanto, recuperar toda la vida, digamos como poder retomar un funcionamiento habitual, no está tan cerca todavía. Por lo tanto, como mi formación es más bien clínica, ¿ya? Y obviamente de salud pública, sin duda,
Es importante subrayar, y por lo menos quienes puedan escuchar acá, que este tipo de situación lleva, como hacía notar hace un ratito Claudio, a desorganizarnos, ¿ya? Y por lo tanto, en esta desorganización, el cómo vamos aprendiendo a organizarnos en este contexto se ha transformado en un desafío en el día a día, tanto para los adultos como también para algunos adolescentes y también para algunos niños, que es un poco como para donde voy a ir apuntando finalmente, ¿ya? Por lo tanto, dentro de las recomendaciones, una de las que nos puede servir para ir tomando y alcanzando mayores niveles de organización tiene que ver con el concepto de afrontamiento, ¿ya? Que es diferente del enfrentar, ya vale decir como ir al choque, como aparece ahí la imagen que un perro no está gruñendo, e ir en contra de él puede resultar más complejo versus si aprendemos a guiar nuestro comportamiento en esta situación. Y uno de los elementos que aparece acá en el afrontamiento tiene que ver con que en general uno de los efectos que tiende a darse en este tipo de situaciones es que las personas a veces minimizamos los recursos personales que tenemos, pero por otra parte también tendemos a amplificar las dificultades que vamos teniendo, ¿ya? Dificultades que, por cierto, son muy reales. Ya el tener miedo de perder el trabajo es algo que a todos nos puede complicar. Ya el tema de la dificultad para los accesos a bienes y servicios esenciales, desde la luz, desde el agua, internet ahora. Entonces, sin duda, en este ambiente desorganizante, el cómo voy a ir afrontando esta situación, una de las herramientas que podemos ir tomando tiene que ver con ir mirando los recursos personales que tengo frente a esta situación pandémica, que como les comento, desde las autoridades sanitarias, al menos a nivel mundial, la preocupación está hoy día puesta no tan solo en el manejo de los casos, por lo menos acá en Chile, pero en otras partes, sobre todo en Europa, esta cosa de los rebrotes forman parte de la preocupación. Por lo tanto, en esa lógica, el cómo nos vamos a ir guiando en todas estas situaciones, particularmente van a requerir que vayamos potenciando algunos de nuestros recursos. ¿Qué recursos podemos ir encontrando? ¿Ya? En general, la lógica y, digamos, la investigación asociado a afrontamiento hace notar que nuestro comportamiento puede ser muy activo hacia las dificultades que tenemos o bien pasivos, ¿ya? En general, todas las recomendaciones, por ejemplo, que han estado dando tanto en prensa, Claudio, Paz también, tiene que ver con que podamos ir haciendo algunas acciones que nos permitan, por ejemplo, generar autocuidado, nos permitan minimizar el estrés, esta cosa que tiene que ver con cuidar las horas de sueño, por ejemplo. Entonces, en esta cosa, la planificación, por ejemplo, nos va a ayudar mucho a cómo vamos a ir afrontando, nuevamente el concepto, lo que nos está ocurriendo, ¿ya? El consumo de sustancias, por ejemplo, cuando aparece como una cosa más bien pasiva, tiene que ver con que en general, tanto drogas legales como ilegales, producen un alivio emocional y corporal instantáneo. Y por lo tanto, bajo esa perspectiva, una persona, por lo tanto, que empieza a consumir sustancias, probablemente le puede ayudar a relajarse. Sin embargo, puede que no afronte de forma más efectiva las dificultades por las que pueda estar pasando una persona, ¿ya? Una copa de vino en la noche sin duda nos puede ir relajando, hay personas que fuman a la hora de almuerzo, sin duda que va a ayudar. Lo que ocurre es que en general el consumo de sustancias genera un alivio en el cuerpo y por lo tanto nuestra actitud afectivamente puede variar y hacernos menos efectivos al momento de resolver algunas situaciones, ¿ya? Luego, en esta cosa de lo cognitivo, por ejemplo, aquí aparece confirmado lo que dice el Claudio, de cómo es que voy usando el sentido del humor y cómo, por ejemplo, voy desde la forma de pensar tratando de ir manteniendo una visión que nos haga ver, no decir como positivo en términos de alegría, sino de que tenemos la capacidad de seguir como pudiendo lidiar con lo que nos está ocurriendo. Por el contrario, la negación, ya solamente quedarnos en el rezo y en el comendarnos a Dios probablemente puede perjudicarnos. Y ojo con los niveles de autocrítica, porque en estos momentos la autocrítica
puede generar mayores niveles de estrés, puede desregular el sueño enormemente, porque estamos en un contexto en el que todos nos estamos viendo impactados de alguna u otra forma. Y en esa lógica, la autocrítica no va a fomentar un mayor nivel de efectividad, todo lo contrario, lo que puede generar es mayor nivel de tensión y una predisposición a cansarnos y agotarnos más fácilmente, ¿ya? Y finalmente, como otra de las cosas que podemos ver en el afrontamiento, tiene que ver con lo que comentaba hace un ratito Claudio. Cuando contamos con redes de apoyo, sin duda que emocionalmente sentimos mayor acompañamiento y no experimentamos el aislamiento y la soledad de la misma forma que la puede experimentar alguien que tenga pocas redes, digamos, como de apoyo y emocionales, ¿sí? En esa lógica, y como parte, digamos, de mi formación como psicólogo clínico, ¿ya? Otra de las cosas que podemos hacer tiene que ver con que antiguamente Freud hablaba que cada uno de nosotros internamente tenía un yo, una estructura interna que luchaba contra los impulsos, qué sé yo, contra los dictámenes sociales que venían del superyo. Y hoy día la evidencia científica ya nos habla del sistema self, ya no como un yo, como una pequeña estructura, sino como un ente más organizado y que cumple diferentes funciones. Ya esto es como lo que está en la evidencia a nivel mundial. Entonces, un poco lo que comentaba Paz, que nos puede ayudar mucho en el autocuidado, el empezar a ver qué es lo que siento en estos momentos ayuda al autocuidado en este entorno muy sobrepasante. Luego, ¿qué recursos tengo? ¿Cuáles son, en este caso, mis principales déficits? Y una de las cosas que tiende a pasar en general es que las personas a veces están más seguras de sus déficits o de sus carencias y están muy inseguras de sus recursos y de sus habilidades. Por lo tanto, la toma de conciencia y empezar a ver estas cosas, sin duda que nos va permitiendo afrontar de mejor forma lo que está ocurriendo. De la misma forma, ¿cómo estoy interpretando todo lo que me está tocando vivir? En una situación que tiende por lo general a imponernos, digamos, como una experiencia como el aislamiento, pero el aislamiento yo lo puedo interpretar. ¿Y qué es lo que hago con ese aislamiento? ¿Y qué cosa puedo hacer? No necesariamente tiene que ver con el hacer aseo, como comentaba Paz, esta cosa de ponerse en contacto con alguna de las personas. De hecho, por ejemplo, como en términos de experiencias personales, con un amigo, quedamos de no enviarnos WhatsApp, quedamos de acuerdo en hablarnos. Porque en el fondo el contacto y el escuchar la voz de personas que uno estima ayuda mucho más que un WhatsApp muchas veces. También sin duda uno puede prestar apoyo mediante esa lógica. La autoorganización, ya le estamos hablando de la importancia de planificando y organizando en el día a día, pero también internamente. Así como también en esta lógica de la búsqueda de sentido, que como comentaba Claudio hace un ratito, los cuadros de depresión pueden aparecer en estos momentos debido a que las personas se pueden sentir fácilmente sobrepasadas por todo lo que le está ocurriendo. Y si las personas, por lo tanto, empezamos a sentirnos sobrepasados, podemos empezar a sufrir. Y en esa lógica es diferente sufrir cuando uno sabe cuando hay una fecha de término de ese sufrimiento y también cuando uno tiene las herramientas como para manejar y lidiar ese dolor y ese sufrimiento. Por lo tanto, en la medida en que podamos sentir que estamos guiando, que estamos afrontando, que estamos lidiando y dirigiendo lo que nos ocurre, sin duda nos va a permitir experimentar menores niveles de sufrimiento o desesperanza. Porque finalmente, y como último ítem de la conducción de vida, todos los días estamos afrontando algo diferente, desde el cuerpo cansado, desde el tiempo, que una de las cosas que vengo hablando con algunos colegas tiene que ver con que el gran mal que se ha exacerbado hoy día, sin duda, ya, pero que venía ya pasando, es la carencia del tiempo. Las 24 horas cada vez se están haciendo menos como para poder cumplir a cabalidad, no solo con las actividades laborales, sino con nuestras actividades familiares, con nuestras actividades personales, con nuestras actividades de pareja. La crianza nos está quedando menos tiempo. Entonces, bajo esa perspectiva, esta sugerencia que da Paz, que tiene que ver con tratar de evitar contestar correos posterior a una determinada hora, en muchas partes del mundo ya está regulado y eso no ocurre. Pero la legislación en nuestro país que ha estado un poco más atrasada y por lo tanto en esa lógica se han ido comiendo los tiempos que nosotros destinamos a nuestra familia y a nuestras relaciones, ¿ya? Entonces, las diapositivas anteriores han estado dedicadas o dirigidas principalmente a los adultos que en este caso tenemos que estar en el día a día afrontando todo esto que nos está ocurriendo. Y por lo tanto, dentro de las recomendaciones para
el trabajo con los adolescentes, con los hijos, con los niños, con la guaguita en general, con los recién nacidos, van en la lógica de lo que se conoce con el nombre de las habilidades marentales y parentales, ¿ya? Esto que surge, por un lado, desde la Convención Internacional de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, tiene como propósito, obviamente, que los niños y los adolescentes puedan desarrollarse de la forma más integralmente posible, porque finalmente ellos nos van a dirigir el día de mañana. Entonces, en esta lógica, un concepto junto con el de organización, que que estaba planteando hace un ratito, yo agregaría para el tema de crianza el concepto del adultocentrismo, que tiene que ver con que el mundo gira en torno a los adultos y que puede que en este proceso invisibilicemos cosas que les pasan a los niños, que les pasan a los adolescentes. Entonces, cuando nosotros somos adultos y alguien de 15 años nos comenta que está por una desilusión amorosa pasando, nuestro discurso de adultos nos hace decirles de que en realidad la vida continúa, que van a haber muchas personas, que uno lo supera con el tiempo, pero en esa edad, esos consejos muchas veces no logran tener la misma sintonía que uno necesita. Si uno recuerda en esos momentos cuando uno es adolescente, son los amigos y las amigas las que van de una u otra manera ayudándonos a guiar como esa experiencia de desilusión. Entonces, en esa lógica, también como adultos, y una de las cosas que me ha tocado ver en la consulta, digamos, clínica, y junto también a lo que he conversado con otros colegas y también con profesores de colegio, es que muchos papás se están encontrando con la dificultad de que los hijos no se están conectando a las clases. Los adolescentes, sobre todo en días de invierno, conectarse a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, para algunos adolescentes es mucho más seductor quedarse en cama, acostado, versus estar conectándose a una clase. Y por lo tanto eso ha estado generando algún grado de fricción en alguna familia. Como comentaba Claudio, estos contextos hacen que se exacerben los problemas que uno venía arrastrando, ¿ya? Y las familias, cuando las venían arrastrando, es probable que se hayan exacerbado muchas de estas dificultades. Por lo tanto, estas habilidades para criar mejor, ¿ya? Estas habilidades que permiten ajustarse a, en este caso, la edad de los chiquillos, las características de los hijos, y conocerlos de mejor forma, estas habilidades nos permiten ello. Fíjense que una de las primeras que aparece, que hoy día le llama mucho la atención a los papás y los mamás, es el bienestar. ¿Cómo se sienten? ¿Están cansados? Porque si están cansados van a andar más irritables y van a andar menos tolerantes. Y como comentaba Claudio, esto puede predisponer también al aumento en las discusiones familiares y también como con amigos. Por lo tanto, ¿cómo me siento? ¿Cómo me autocuido? Resulta relevante como para poder nuevamente ir afrontando y guiando todo esto. Una de las cosas que, por ejemplo, hace notar el tema del adultocentrismo es que los padres crían en función de cómo fueron criados. Y por lo tanto, en esa lógica, muchos de nuestros padres fueron criados en la lógica de que si estaban bien alimentados y bien vestidos, la tarea de crianza estaba completada. Sin embargo, no es así, porque también hay cosas que tienen que ver con la afectividad. Ya la investigación ha mostrado de forma sistemática de que nuestro lado emocional se desarrolló mucho antes que nuestro lado más bien racional, mucho antes que la neocorteza. Luego el compromiso con la tarea parental. A nuestros papás les dijeron que las tareas de crianza terminaban cuando uno se iba a la casa, pero en realidad eso no es así. La tarea de crianza es terminada finalmente cuando los padres y las mamás fallecen. Muchas veces los abuelos tienen que mediar los conflictos que existen cuando hay temas de tribunales de familia, por lo tanto. Y el compromiso con la tarea de crianza, por lo tanto, continúa a lo largo de la vida. Método disciplinario. ¿No? En estos momentos es esperable que la gente quiera gritarle a los hijos, que quiera castigarlos. Y en realidad lo que puede generar, por el contrario, es que los niños generen mayores cantidades de pataletas, adolescentes que se pueden aislar más y puede aumentar los niveles de violencia. Por lo tanto, muchas veces, claro, nuestros papás les enseñaron que se corregía así. Sin embargo, todos los métodos están mostrando de que en la medida en que vamos mirando las partes más saludables, en la medida en que vamos prestando más atención a los recursos, a las características positivas que tienen nuestros hijos, las relaciones se fortalecen. Y en adolescencia, antes de ponerle regla a un adolescente,
hay que arreglar primero la relación. Ese adolescente con ese papá, ese adolescente con ese abuelo, o ese adolescente con su mamá, antes, cuando ese adolescente era niño, la relación era más estrecha. Algo pasó en el camino que esa relación se distanció. Y por lo tanto, los métodos disciplinarios hay que mirarlo y hay que, por supuesto, ir, digamos, aprendiendo nuevas formas. Interesarse en el bienestar y en la experiencia de los niños, niñas y adolescentes. Recuerden que cuando uno era niño, uno andaba pendiente si uno era más alto o más bajo, y uno andaba haciendo marcas en la muralla para ver cuánto uno crecía. Y eso tiene que ver con características que son propias de la edad. En el caso de la adolescencia, no da lo mismo cuando un adolescente se pone una polera y que el adulto le diga que no se ve bien con ese color. ¿Ya? En general, el interesarse en lo que les está pasando, mostrar un real y genuino interés, hace que la relación se fortalezca y permite un mayor acercamiento, y en el caso de los adolescentes tienden a acceder de mejor forma a las cosas que hay que ir haciendo. La empatía, el sintonizar, y esto es bien interesante porque el concepto de empatía históricamente lo han enseñado como ponerse en el lugar de un otro. Hoy día lo estamos enseñando en la lógica de poder sintonizar, tratar de ponernos en la misma sintonía afectiva de cómo se está sintiendo la otra persona, en este caso los hijos, y en esa lógica, cuando mostramos esa sintonía y mostramos esa empatía, los niveles nuevamente de las relaciones se empiezan a fortalecer. Finalmente, la organización doméstica, hoy día, no sé si todas las casas, pero me voy a atrever a decir que en el 91,32% de los casos, la mayoría de las casas y departamentos deben estar muy desordenados. Y por lo tanto, el apostar hoy día a tener algo rígidamente ordenado puede generar mayor caos en la familia. No estoy diciendo por eso que tenga que proliferar el desorden. Lo que sí tiene que ver con el cómo podemos organizarnos en este contexto nos va a ayudar a afrontar todo esto. El apego, los vínculos, el amor, los modelos de crianza, claro, muchas veces nosotros ocupamos los modelos que nosotros vimos, y en el tema del apego, que no es cualquier cosa, tiene que ver con las relaciones de amor. ¿Y cómo anda esa relación de amor con mis hijos? ¿Cómo anda la relación de amor con mi pareja? ¿Cómo anda la relación de amor con mis padres? No estoy diciendo nada del otro mundo, estoy hablando de amor, ¿ya? Finalmente, en todo este contexto, siempre cito al psiquiatra austríaco Viktor Frankl, ya falleció hace varios años, quien estuvo en un campo de concentración, estuvo en el campo de concentración de Auschwitz casi 3 años, donde la mitad de su familia falleció, y donde él, si bien ya venía hablando desde antes de darle un sentido a nuestras vidas, el hecho está de que si nos está costando en este momento lidiar y afrontar, aún así Frankl planteaba, creo yo que hay que prestarle mucha atención, sobre todo si estuvo en un campo de concentración comiendo una papa diaria y con una cotona con grados bajo cero sacando tierra, y creo que vale la pena obviamente prestarle atención. Y aún así tenemos algún grado de libertad, y lo que podemos escoger tiene que ver con cómo vamos a afrontar esto, de dónde vamos a sacar fuerzas. Y muchas veces, y para cerrar, he estado hablando con un psiquiatra con el que nos hemos ido haciendo bien amigos, y él me comentaba de que muchas veces los adultos mayores tienen muchas experiencias de cómo han logrado salir adelante en la vida. Cada uno de nosotros tiene a alguien a quien admira en la vida, y alguien que no tiene que ser necesariamente Martin Luther King, ya, o la Madre Teresa de Calcuta. Tenemos familiares que a veces lo han pasado mal y aún así han logrado avanzar en la vida. Nos podemos inspirar en ellos sin duda. Eso nos puede permitir que vayamos aumentando nuestra resiliencia ante la dificultad que estábamos teniendo. Por lo tanto, esa ha sido como mi exposición. Agradezco, Catalina, la invitación. Los tips, por lo tanto, tienen que ver con cómo ir afrontando, y en esa lógica la organización y la visibilización de las características de los hijos puede ayudar a asumir una actitud de mejor forma frente a esta situación pandémica. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Muy buena exposición. Voy a tomar muchas recomendaciones, sobre todo con los más pequeños de la casa, los chicos adolescentes que obviamente se ven un poco más en situaciones complejas y muy pocas veces entendidos. Y la Así que, terapia, perdona, Catalina, y la terapia con los niños, históricamente de hace más de 5 décadas, es el juego. Es la técnica por antonomasia. Con los niños hay que jugar. Esa es la terapia, y eso es lo que puede ayudar mucho. sí, por supuesto que sí. Así que a aplicar mucho de las recomendaciones que nos dio Ricardo. Muchas gracias por la exposición. Vamos a pasar ahora con nuestra invitada.
la doctora Graciela Zarewski, que nos va a dar recomendaciones para el cuidado, ¿verdad?, de personas mayores frente a esta pandemia. Doctora Graciela, todo suyo, aquí la pantalla. Muy bien, muchas gracias. Un gusto estar con ustedes, invitada, como decían, tras la cordillera. Fue muy interesante todo lo que expusieron hasta ahora. Tiene mucho que ver también, voy a ir retomando con lo que voy a plantear yo. Gracias a Ricardo que me dio pie introduciendo el tema de las personas mayores, digamos, las experiencias de vida de las personas mayores. Por eso justamente voy a hablar acerca, más que de dar recomendaciones para las personas mayores, lo que voy a hablar justamente es de rescatar la resiliencia que pudieron desarrollar y que están pudiendo desarrollar las personas mayores, a partir de qué lo planteo. Y eso sirve, por supuesto, servirá como recomendación para favorecer resiliencia en otros, en quienes no lo están logrando, pero también como modelo para los jóvenes, como decía recién Ricardo, ¿no? Es decir, lo que vengo planteando de cómo las personas mayores van armando, van construyendo a lo largo del curso de su vida lo que llamo la reserva humana para su vejez. Es decir, no solamente una reserva cognitiva, como se viene planteando, sino también todo lo que compone una reserva humana y que tiene que ver con sus experiencias de vida, el manejo de su cuerpo, el manejo de sus emociones, el manejo de sus vínculos, el manejo de lo espiritual. Entonces, me hacía acordar estas exposiciones tan interesantes previas en algo que se desarrolla en los últimos años, que se llama la línea en U de la vida. Hay investigaciones que destacan que cuando se dan determinadas condiciones de vida, de buena calidad de vida en cuanto a tener las necesidades básicas satisfechas, como es a lo que me había referido, o sea, gente mayor que en general pertenece a la clase media, digamos, ¿no? Y que además tienen una situación favorable en este sentido de haber contado con redes y demás, son personas que en general consideran que están mejor en la vejez que en la mediana edad. Casi todas las exposiciones, todas creo, las exposiciones previas hablaban de las personas de mediana edad, es decir, los adultos, los que están en situación de padre o madre, los que si tienen obligaciones de crianza, del trabajo, de desarrollar, digamos, sus responsabilidades como adultos, de la construcción de su familia, de la crianza de sus hijos y ciertas responsabilidades que las personas mayores a lo mejor ya superaron, digamos, ¿no? Es decir, ya las pasaron. Y todo eso que fueron acumulando como experiencia y reserva a lo largo del curso de vida trae consecuencias de posibilidad de resiliencia frente a situaciones de adversidad. Y eso es entonces lo que voy a compartir con ustedes. Genial. Bien. A ver, un momentito, que no estoy pudiendo agarrarla. A ver. No me está llevando al escritorio ahora. Examinar. Un momentito, por favor. Sí. Sí, un segundito. Sí, tranquila, Graciela. Porque lo tenía preparado, pero ahora, como se me había cortado la presentación, ahora se ve que se fue, pero ahora la voy a agarrar. Bueno, ahí apareció. Sí. ¿Sí? Bien. Sí. Bien, bueno, muy bien. Entonces, eso es lo que entonces voy a compartir con ustedes acerca de los factores protectores y de resiliencia en las personas mayores. Es decir, la resiliencia en las personas mayores durante la pandemia. Ahí tienen mi mail por cualquier consulta o la página, el blog, donde pueden ampliar todo lo que voy a desarrollar ahora. En primer lugar, decirles que en general, y lo compartimos en todos nuestros países, sobre todo en Latinoamérica,
padecemos de la invisibilidad, no son visibles, invisibilidad de las personas mayores, es decir, generalmente no se las considera personas con una participación social importante. Sin embargo, en la situación de pandemia, el tema del envejecimiento se hizo muy notable, ¿no? Desgraciadamente, en parte, por todo lo que se difundió como vulnerabilidad biológica de las personas mayores, fue un tema muy presente y hizo que también las personas mayores mismas adquieran protagonismo en defensa de sus derechos. Entonces, en primer lugar, todos los prejuicios que se pusieron en juego a través de los medios de comunicación, supongo que también, y sé que también en Chile fue así, en cuanto a esto de hablar de los jubilados, de los abuelitos, y lo mismo de la vulnerabilidad biológica poniéndola como el eje de lo que le pasa a una persona mayor. Son distintas formas de recorte, de recortar a una persona mayor en alguna de sus condiciones. Cuando se le habla de abuelito, digamos, se lo reduce a un rol familiar. Cuando se lo menciona como el jubilado, se lo reduce a su condición de ex trabajador, digamos, ¿no? De haber pasado ya ese rol laboral cuando en realidad puede seguir siendo productivo de diversas maneras. Cuando se pone el eje en la vulnerabilidad biológica, se está dejando de lado todas las fortalezas que pueden tener las personas y que vamos a ver que contrarrestan esa vulnerabilidad biológica que es inherente, digamos, al paso del tiempo por el desgaste del organismo. Frente a estos prejuicios, no solamente los gerontólogos, sino también las mismas personas mayores, por lo menos en Argentina, tuvieron una participación muy activa en defensa de sus derechos, en el reconocimiento de su dignidad, digamos, ¿no? Así que esto fue algo bueno, digamos, ¿no? Que pudo traer la pandemia, y esto entonces puso en juego esto que llamamos las vejeces, es decir, contra esta generalización que se hace de que a todos los viejos, a todas las personas mayores están en situación de riesgo. Lo que se pudo poner y lo que tratamos de poner en evidencia siempre desde la gerontología es que debemos hablar de vejeces, es decir, que va a ser importante en el curso de vida de cada persona tener en cuenta la biografía, cómo cada uno fue armando su vejez, y que entonces cada vez, a medida que envejecemos, cada vez somos más distintos, y entonces las reacciones frente a situaciones de adversidad también son distintos. Esto nos hace tener que atravesar esos prejuicios y no presuponer que toda persona mayor es una persona de cuidado, o sea, un objeto de cuidado para los otros, sino que en todo caso transformar esto en el apoyo que a lo mejor podemos brindar a una persona mayor, pero de la misma manera que también las personas mayores brindan apoyo a las otras generaciones. Vamos a dejar de lado en esta presentación la situación particular de las residencias de larga estadía para personas mayores, porque fue todo un tema que puso en juego y cuestionó y está cuestionando en gran parte el sistema de salud en nuestros países y el manejo de estas residencias con todo lo de riesgo que implicó y la alta letalidad que produjo en personas mayores. Pero incluso vamos a ver cómo las personas que residen ahí, en estas residencias, incluso en situaciones de vulnerabilidad biológica y también de vulnerabilidad social, incluso pudieron mostrar esta resiliencia. Entonces, todo lo que voy a plantear ahora también se asienta en investigaciones que se vienen realizando en Latinoamérica, que dan pie a lo que voy a desarrollar, porque sostengo esta gran existencia y notable existencia de resiliencia en personas mayores. En primer lugar, mencionando rápidamente trabajos de esta autora Teresa Orosa de Cuba. Los gerontólogos cubanos demostraron esto en Cuba. En Chile, el Observatorio del Envejecimiento de la Universidad Católica también en sus investigaciones coincide en el buen, digamos, desempeño que pudieron tener y que están teniendo las personas mayores en Chile. En la ciudad de Buenos Aires, desde la Facultad de Psicología de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, también coinciden en este sentido. Y la investigación que estamos haciendo desde la Red Interdisciplinaria de Psicogerontología, REDIP, en 8 países latinoamericanos, que estamos encontrando también estos resultados que indican que por lo general las personas encuestadas declararon sentirse muy bien o bien,
y la mayoría se presentaba optimista, con un foco en la preocupación por las personas cercanas. Y además han mantenido una alta frecuencia de comunicación con otras personas, preferentemente con la familia y con los amigos, a través de diversos medios, incluidas las redes sociales. El estudio, en general, los estudios dan cuenta de que están mejor preparados que otros grupos etarios para afrontar el aislamiento obligatorio. Entonces, desde mis desarrollos teóricos y sobre todo el último libro mencionado acerca de la teoría de la identidad flexible, cómo es un factor protector contar con una identidad flexible, y esta sería entonces la recomendación fundamental, el eje por donde pasa el poder ser resilientes en nuestra vejez, frente a las situaciones de adversidad que las personas mayores fueron atravesando a lo largo de su vida y que les dio la sabiduría como para poder también situarse y afrontar esta situación particular de pandemia. Entonces, voy a desarrollar cuáles son los indicadores de que una persona cuenta con una identidad flexible. En primer lugar, y que se ponen en juego, se pusieron en juego en su proceso de envejecimiento y se van a poner en juego y se están poniendo en juego en esta situación de pandemia. En primer lugar, lo que se deduce y lo que es indicador de tener una identidad flexible es la disposición a los cambios. Es decir, una persona flexible está dispuesta a cambiar, lo fue haciendo a lo largo de las situaciones vitales que fue atravesando, y en la situación de pandemia lo vemos y vamos a ir viendo cómo lo aplican las personas mayores frente a esta situación. Tuvimos todos que hacer cambios de rutina. Las personas mayores también están logrando hacerlo, están abriéndose, siguen abiertos a cambios y pudieron abrirse incluso a aprender a manejar la tecnología virtual, que a lo mejor antes se resistían a hacerlo, y entonces aprender nuevos aprendizajes, digamos, que les permite adaptarse a estas situaciones, también replantearse, digamos, distintas metas que tenían y que a lo mejor se tienen que adecuar a las limitaciones que está implicando la pandemia. En segundo lugar, la autoindagación, la reflexión y espera. Las personas resilientes, mayores, fueron aprendiendo a lo largo de su vida en distintas situaciones de cambio, pudieron hacer esta autoindagación, de la cual se referían también los expositores anteriores, digamos, esta posibilidad de reflexionar ante esta espera que en este momento la pandemia nos está planteando a todos, digamos, una situación de espera en nuestra vida, y entonces la gente mayor tuvo estas situaciones, digamos, ante cambios en su vida, que les hace autoindagarse y reflexionar sobre qué, sobre todo. ¿Por qué es importante esta autoindagación y reflexión? Para poder desarrollar su autonomía, es decir, para poder tomar decisiones por su cuenta. Y en este momento lo están pudiendo hacer, por ejemplo, hijos que a lo mejor desde una buena intención los presionan para que se vayan a vivir con ellos en esta situación de aislamiento, suponiendo que es lo que mejor les va a hacer, y que muchos pudieran detenerse y esta posibilidad de decir, bueno, un momentito, déjenme a mí resolver y adueñarme de mi tiempo, digamos, ¿no? Adueñarme de mi tiempo y resolver acerca de lo que me hace bien a mí en este momento. Para esto hay que poder indagarse y ser reflexivo. Y cada una de estas 10 dimensiones que son indicadores de una identidad flexible se van relacionando una con otra, porque la tercera es la posibilidad del autocuestionamiento. Creo que Ricardo se refiere. ¿Sí? No sé si ¿Sí? estará proyectando el PPT porque no se ve. ¿No se ve? No se ve la portada solamente. Ah, lo estoy pasando yo. Ay, qué problema. A ver, un momentito, a ver si puedo salir de la pantalla completa. Volver. A ver, un segundito. Voy a salir de la presentación. ¿Sí? ¿Ahí no la están viendo? Sí. Ahí se ve. ¿Ahora la ven? Sí. Lo que pasa es que no estaba corriendo. Cuando usted hablaba no corría la diapositiva. Quedó... Bueno, vamos a ver ahora, me vas diciendo, ¿eh? Ok. Entonces, la posibilidad de, voy a volver al anterior, la posibilidad, entonces decía, del autocuestionamiento. ¿Se ve ahí? Sí. Bueno, la posibilidad del autocuestionamiento, es decir,
poder hacer esta reflexión acerca de poder cuestionarme en cuanto a los valores en juego, que ponemos en juego en la pandemia. Digamos, por ejemplo, los valores. Uno a lo largo de la vida se va replanteando los valores, aprende a valorar las pequeñas cosas, y entonces el cuestionamiento acerca del consumismo con que vivimos habitualmente, de la hiperactividad. Entonces, esta posibilidad de cuestionarme y poder a lo mejor adoptar cambios, digamos, ¿no? De cosas que antes, es típico de las personas rígidas, esto de decir yo soy así, no voy a cambiar. Bueno, esta situación nos lleva a cambios que las personas resilientes pudieron desarrollar. En cuarto lugar, la riqueza psíquica y la creatividad. Es decir, todo este trabajo psíquico del que vengo hablando tiene que ver con algo que es un eje que es la permeabilidad. La permeabilidad implica tener los poros abiertos hacia mi interioridad y entonces poder conectarme con mis deseos. Para poder, digamos, darle sentido propio a la vida y auténtico, tengo que poder conectarme con mis deseos, con mis sueños, con mis fantasías. Y eso es lo que llevó a muchas personas mayores a poder, digamos, desarrollar aprendizajes y conectarse con valores culturales, digamos, que tenía postergados, y con todo lo que implica también recrearse, ¿no? Hablaban antes del juego en los niños. Bueno, también en la vejez poder conservar este niño interno, y las personas mayores vienen aprovechando el tiempo libre que tienen en poder seguir recreándose y desarrollando una de las vetas de la resiliencia, que es el humor. Poder tomar situaciones de adversidad desde otra perspectiva, ¿no? Para poder sobrellevarla. Y todo eso va a dar lugar, como vamos a ver ahora, a la posibilidad de ser creativo. ¿Para qué? Para recrear la propia vida en esta situación de pandemia. También se relaciona con el autocuidado y sostener la autovalidez. El autocuidado está muy claro, digamos, de cómo las personas mayores son capaces en esta situación de ejercerlo, porque está demostrado, está comprobado que en la situación de cuarentena, las personas que más transgredieron el confinamiento y las limitaciones que aparecen son las personas jóvenes. Las personas mayores son las que aprendieron a autocuidarse, digamos, ¿no? Y como un modo de conservar la autovalidez. Luego, la compensación de pérdidas con ganancias. Las personas mayores a lo largo de su vida fueron teniendo pérdidas y fueron aprendiendo con una apertura a nuevos vínculos, a nuevos intereses, a poder compensarlas. Entonces, en este momento, lo que se pierde de hacer afuera, tienen esta posibilidad de poder hacerlo adentro. Es una forma de compensar pérdidas con ganancias. En séptimo lugar, la diversificación de vínculos e intereses a lo largo de las pérdidas o cambios que fueron teniendo en su vida, la posibilidad de estar abiertos, digamos, ¿no?, a nuevos vínculos que fueron compensando los perdidos, también permite en esta oportunidad de pandemia estar abiertos. Sobre todo estoy hablando de una gran cantidad de personas mayores que son las que generalmente se entrevistaron, que son las que ya tenían armados grupos de apoyo, diversificaron sus grupos de apoyo, y esto, como ustedes decían antes, es un factor de resiliencia importante. Diversos grupos de apoyo que pudieron mantenerlos, conservarlos, a través del acceso a los medios virtuales, a la informática, a distintas redes. Y la diversificación de intereses que se pone en juego en cuanto a esto. No puedo seguir haciendo la actividad que hacía, pero bueno, busco internamente en mi casa con qué cosas nuevas me puedo conectar. Y eso se relaciona con los vínculos intergeneracionales. En general mostraron que siguieron conectados, sobre todo, como dije antes, con la familia, con las generaciones más jóvenes. La actitud también de descentramiento en cuanto a estar preocupados más bien, como dije antes, por las generaciones más jóvenes y viendo cómo podían ayudarlos. La elaboración gradual del envejecimiento que fueron haciendo las personas que fueron envejeciendo medianamente bien y que entonces los fue preparando para cuestionarse internamente los propios prejuicios respecto a lo que es llegar a la vejez, y que eso les ayudó
a tener una posición activa de cuestionamiento a los prejuicios que venían de afuera, y además, a lo largo de la elaboración de su envejecimiento, fueron también aprendiendo a tener en cuenta las limitaciones, es decir, los límites que nos va poniendo la vida en evidencia con el paso del tiempo, nos ayuda a que frente a una situación de pandemia que implica limitaciones, estar preparados para eso y poder respetar y tener en cuenta esas limitaciones. Y finalmente la posición anticipada respecto a la finitud. En una situación en la cual la muerte rodea fundamentalmente como mensaje posible a la gente mayor, lo que están demostrando es que son luchadores por la vida, ¿no? Que la vida los sorprenda, que la muerte los sorprenda vivos. Entonces, de esta manera, en síntesis, a lo que estoy aludiendo, a ver si lo presento así, de esta manera. ¿Se ve ahora? ¿Se ve mi presentación? Sí. Bien, porque quiero ir avanzando gradualmente en lo que me queda. Es decir, en síntesis, estamos hablando de la importancia de la flexibilidad y de la permeabilidad, y estas, junto con la fluidez en la identidad, se considera siempre que son condiciones para la creatividad en general en la vida. Entonces, ¿por qué es importante la creatividad en esta situación, en el envejecimiento? Porque se trata de recrearnos, o sea, de poder ser creativos con nuestra vida, de poder transformarnos, que es la condición para la resiliencia frente a la adversidad. Entonces, eso es lo que nos va a permitir la resiliencia, que va a tener que ver con ni resignar nuestros deseos, ni tampoco avasallar los límites que nos vienen siempre, tanto de afuera como desde adentro. De todo esto, para ir terminando, yo deduzco 3 lemas para nuestra vida, y que estos servirían como recomendaciones. Serían 3 claves de un equilibrio dinámico que tenemos que ir construyendo a lo largo del curso de nuestra vida. 3 claves de equilibrio dinámico a construir. En primer lugar, el equilibrio entre los deseos y los límites, como acabo de decir. Es decir, poder no desistir de nuestros deseos, pero teniendo en cuenta las limitaciones no solo externas, sino también internas. Y entonces acá se va a poner en juego el aprender a modular nuestro ego. El tema del ego, digamos, de los egos, es un eje fundamental en la construcción de la identidad para un buen envejecimiento. Se trata de ni mucho ego ni poco ego. Digamos, ¿no? Si tengo demasiado ego, voy a avasallar los límites. Si tengo demasiado poco ego, no voy a tener en cuenta mis deseos, el sentido que le quiero dar a mi vida, y entonces las dos son condiciones, estos dos extremos, de que se va a derrumbar mi identidad porque no voy a poder adaptarme a los cambios. La segunda clave es el equilibrio entre el todo o la nada. Es decir, las personas rígidas, que es lo contrario de todo lo que estoy hablando, son personas que si no tienen todo o no conservan todo, entonces sienten que ya no tienen nada, que ya su vida no tiene sentido. Por el contrario, las personas flexibles fueron aprendiendo a lo largo del curso de la vida que no se podrá ser o tener todo siempre. Esto es lo que fueron aprendiendo, lo que la vida les fue enseñando. Y entonces, de esta manera, a lo que estamos aludiendo es que hay que aprender humildad. Es lo que la gente que envejece con sabiduría va aprendiendo, es esta humildad que frente a la pandemia fue tan importante, que nos hizo ver de que somos seres vulnerables. Y entonces poder reconocer nuestra vulnerabilidad es algo que las personas mayores la fueron aprendiendo a lo largo de su vida como condición para desarrollar recursos de afrontamiento. Y la tercera clave es el equilibrio entre el autocentramiento, que tendría que ver con este conocimiento de los propios recursos y del propio sentido de la vida, como hablaba Víctor Frankl, ¿no? El dar sentido a la vida. El equilibrio entre el autocentramiento y el descentramiento, que es estar abierto a los otros, es decir, esa permeabilidad, digamos, con los poros abiertos también hacia afuera, implica que las personas mayores están demostrando también en la pandemia que están preocupados más a veces por los otros que por ellos mismos. Incluso les puedo decir que en situaciones, como les decía, de residencias, que los que viven en residencias permanentes, hace poco salió
salió en Argentina una noticia que un grupo de personas mayores en esas residencias estaban dedicándose a coser barbijos para los jóvenes, o digamos, todas tareas de ayudar, digamos, a los nietos a través de los medios virtuales a también seguir sosteniendo, como decían antes, también a veces como mediadores en situaciones familiares. Entonces, sintetizando y concluyendo como aprendizaje también para las políticas, esto nos permite ver que hay que avanzar en la interdisciplina para temas complejos como es el envejecimiento y como es una situación de pandemia. Como tema complejo, entonces, se debe incluir en las políticas también a los gerontólogos y a las ciencias del comportamiento, porque no pasa solo esta situación por el aporte de los biólogos y de los epidemiólogos, sino que también vemos cómo se pone en juego el tema de cómo se comporta la gente. Cómo se comporta la gente es un tema en el cual hay que incorporar en las políticas, e incluso a los gerontólogos, la importancia de las intervenciones gerontológicas también como factor de resiliencia, porque como les decía, en todas estas encuestas, investigaciones que se están haciendo, en general se accede a personas que están demostrando que tenían previamente grupos o participaban en talleres a través de coordinadores que los siguen sosteniendo, programas que siguen, digamos, a través de la virtualidad, proponiendo diversas actividades con las personas mayores, y esto contribuye a la resiliencia. Por eso se destaca la importancia de cómo se siguen favoreciendo estos apoyos sociales, estas redes de apoyo social. Y que en los programas gerontológicos se debe promover también los cambios de comportamiento, es decir, no pasa solo por bajar verticalmente líneas, digamos, de acción con lo que se supone desde las políticas que le conviene o le hace bien a las personas mayores, sino la posibilidad de trabajar en las personas mayores, escuchándolo fundamentalmente, para generar personas flexibles, que deben ser flexibles los programas y los profesionales, por lo tanto, la importancia de la capacitación. Para terminar, entonces, traigo esta frase, que desde la espiritualidad, que es uno de los temas centrales para favorecer resiliencia en el curso de la vida, Lao Tse nos decía y acentuaba esto de que lo blando y lo flexible sobrevivirá, e incluso desde las ciencias, un autor como Charles Darwin, ya desde siglos pasados, en relación a las especies, decía que no son los más fuertes de la especie los que sobreviven y los más inteligentes, sino que sobreviven los más flexibles y adaptables a los cambios. Esto es lo que quería compartir con ustedes. Espero que se haya visto. Ustedes me dirán. Sí, muchas gracias, Graciela. La verdad, muy interesante su exposición. Bastantes recomendaciones acerca de la persona mayor. Eh, Todo el ámbito ya de resiliencia me parece extraordinario. Así que muchísimas gracias por su tiempo y por el aporte entregado. Bien. Así que a las personas que están presentes en este seminario, voy a dar un minuto para poder plantear alguna inquietud, alguna pregunta que quisieran hacer a los expositores, que voy a dejar abierto acá para que puedan realizarlas. Mientras tanto, voy a compartir ya, acá. Mientras tanto, voy a compartir esta diapositiva que trae la encuesta de satisfacción que pudiesen responder a través de su teléfono para la evaluación de este seminario. No sé si se logra ver, la verdad. Sí, se está viendo. Súper. Muchas gracias. Romina Alejandra quiere hacer una pregunta, tiene la manito levantada por si acaso. Súper, voy al tiro, que se me quedó pegada, se me quedó pegado Teams. Deme un segundo. Romina. Hola, sí, Catalina. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí estoy.
La verdad, felicitar a los expositores, muy, muy buenos los temas que han tocado. La verdad, a mí me atañe a algunos bien cercanamente por mis niñas, de lo que hablaba Ricardo, y la verdad es que a veces es bien difícil, es cómo afrontarlo en la casa. Ya, quizás a mi pregunta va dirigida hacia él. Yo trato de jugar harto con ellas, hacemos hartas actividades, pero hay en momentos que, por ejemplo, tenemos que trabajar y, y ellas muchas veces no lo entienden. A mí me pasa muchas veces que tengo afuera de la puerta donde estoy haciendo clase, por ejemplo, y lloran, que me quieren ver o se enojan. La más grande conmigo se enoja y me dice que por qué no puede estar conmigo. Entonces, quizá ahí, ¿qué herramienta o qué cosas podría hacer para que ellas lo afrontaran de una mejor manera? Gracias, Romina. O sea, yo no tengo problema en responder, sin embargo, si obviamente también los expositores quieren sumarse a dar una respuesta, sobre todo la doctora Graciela, ya para cómo ir como afrontando toda esta crisis. Mira, yo diría dos cosas. La primera es que, bueno, gustaría siempre entregar soluciones rápidas y mágicas, y si fuera así, claro, en realidad abundaría, y lo que primero hubiese hablado. Ocurre que en general yo partiría, Romina, como haciendo la pregunta, no es necesario que la respondas, por supuesto, acá, digamos, como en vivo, digamos, y a viva voz, pero que vayas viendo cómo tú estás, antes de ver esta cosa de cómo se puede hacer con los niños, y en la lógica de seguir como las recomendaciones, cómo has estado tú, cómo has estado el cansancio, cuentas con redes de apoyo, estás conversando con las personas, si hay gente que te puede ayudar como con tus muchachas también. Entonces, para ser como bien coherente como con la presentación, es bueno ir mirando cómo estás tú, porque en general en el día a día nos vamos encontrando con diferentes cosas. Ahora, ¿por qué te pregunto esto? Porque una de las cosas que he visto tiene que ver con que, en general, a veces, más que la conducta disruptiva de los niños, como podríamos decir, que uno está trabajando y los chiquillos de repente como interrumpen o se acercan, es cómo nos manejamos emocionalmente los adultos frente a esta situación. Yo te diría que lo que ha aparecido en prensa, por ejemplo, que la gente está haciendo como conferencia o hablando en vivo a algún canal de televisión, y como mostraban el otro día en Inglaterra, que ve una expositora y la hija se empezó a pasar delante, a pasear delante de la pantalla. Y eso en esa lógica, claro, sin duda que nos saca del orden y la planificación que los adultos tenemos. Entonces, en esa lógica, yo lo que recomendaría tiene que ver con que vayas mirando cómo has estado tú, cómo anda el cansancio físico, cómo estás gestionando algunos estados emocionales, porque ¿qué es lo que te diría? Y de forma contundente, tanto en contexto de pandemia como de no pandemia. Papás irritables o papás o mamás que se pierden la paciencia rápidamente hacen que los hijos se desregulen también más rápidamente, y las pataletas pueden empezar a aumentar, los gritos pueden aumentar, y por lo tanto la situación claramente se transforma como en algo no es incontrolable, pero como respetuosamente hablando, más difícil de manejar. Y ahí pueden aparecer los gritos, los golpes, y en general lo que hace que genera en los chiquillos que puedan hacer más pataletas. Por lo tanto, la recomendación en esa lógica como para como los adultos es ir mirando cómo lo estamos pasando nosotros. A mí me ha tocado, por ejemplo, no sé, estoy haciendo clase y mi hija ha venido y me dice que quiere ir al baño. Entonces, en algún momento, claro, en esta cosa como de los adultocentrismo, uno diría, chuta, esto no debería ocurrir. Pero estamos en un contexto de pandemia, entonces una de las cosas que hablamos con otro colega es que esta cosa de hacer este tipo de actividades con videoconferencia muestra nuestro lado más humano, muestra dónde vivimos, los colores. Hay gente que habla en su automóvil porque no puede de repente hablar o tener reuniones tranquilamente. Entonces, en esa lógica, yo recomendaría que, como muchos, que puedas ir viendo primero cómo lo estás pasando, porque puede que te haga que pierdas como más rápido la paciencia o te sientas más fácilmente sobrepasada. Y claramente eso puede aumentar el nivel de pataleta y de desregulación emocional de los niños. No sé si alguien más de los expositores también quiere como comentar algo. Gracias por la pregunta, Romina. Gracias, Catalina, por supuesto, por la invitación nuevamente. Si veamos,
Si algún otro expositor quiere agregar algo más, tenemos una pregunta acá de Jessica Hernández también. No sé si alguien más quiere agregar algo. Pasemos con Jessica. Hola. Hola. ¿Ahí me escuchan? Sí, Súper. hola. Hola. Mi consulta va dirigida específicamente a cómo podemos ayudar a los adultos mayores, ya que en el sector que vivo yo, la mayoría de los adultos mayores, muchos ni siquiera cuentan con teléfono celular. Hay muchos que igual viven solitos, entonces, ¿de qué manera nosotros los podemos ayudar? Porque ellos, hay muchos que estaban acostumbrados, por ejemplo, como mencionaban, a participar en club de adultos mayores, pero ahora no tienen esa posibilidad, no tienen celular, no tienen computador. Entonces, ¿de qué manera nosotros podríamos como acercarnos a ellos para que ellos nos sientan como esta soledad de esto? Porque en el sector específico donde vivo yo, la verdad es que hay muchos que viven absolutamente solos. Bien, bien, supongo que responderé yo. ¿Me escuchan? Sí, ¿Sí? Bien. Bueno, Jessica creo, ¿no? ¿Tu nombre? sí. Bien. Tiene varias respuestas posibles tu consulta. En primer lugar, bueno, yo decía, muchas personas mayores a lo mejor tendrían posibilidad de tener acceso a un celular o a una tablet, digamos. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires el gobierno regaló tablet a las personas mayores, les enseñó a usarlo, y a lo mejor algunas decían, bueno, ¿para qué? No la necesito. Si tuvieran acceso a esta posibilidad, es una ocasión. Acá en Buenos Aires están haciendo programas de enseñanza, de utilización de estos medios, o los mismos nietos o hijos, digamos, se están ocupando de enseñarles, porque como que ahora quedó claro, digamos, la importancia que tiene contar con estas redes virtuales, digamos, ¿no? Eso por supuesto que cuando están en condiciones de tener acceso a la adquisición de esos medios, o a lo mejor algún nieto se la puede prestar, enseñarle, digamos, de alguna manera usando el teléfono, digamos, ¿no? Es decir, buscar la manera, en primer lugar, digamos, ¿no? Es decir, que puedan, digamos, ser permeables a los cambios, a lo nuevo, que eso, la pandemia puede ayudar a que tomen conciencia de lo bueno que es estar abierto a los cambios y a lo nuevo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, se han desarrollado, y supongo que en Chile también, o se pueden desarrollar programas de voluntariado de los jóvenes con las personas mayores. Entonces, por ejemplo, desde mi universidad, como los empleados de la universidad ahora estaban con menos trabajo, entonces se los convocó como voluntarios para llamar, aunque sea por el teléfono fijo, si es el único medio, a las personas mayores para conversar, para que tengan la oportunidad, como decía antes Ricardo, creo alguno de ustedes hablaba, la importancia de hablar, ¿no es cierto? Creo que Paz también hablaba de esto, o sea, la importancia de poder hablar, de poder compartir lo que les está pasando, si es que no tienen ningún familiar con el cual hacerlo, o amigos, digamos, con los cuales hacerlo. Entonces, el tema de voluntarios, tanto desde las universidades se implementó, como también desde el gobierno, hay una línea de teléfono a la cual llamar, y hay toda una cantidad de jóvenes voluntarios que además van a las casas de las personas mayores, establecen un nexo de confianza para hacerle compras, para hacerles trámites, digamos, ¿no? Entonces, es como que la comunidad se está haciendo cargo de tener en cuenta a las personas mayores, sobre todo las que viven en soledad, y tener esta acción solidaria, digamos, ¿no? Para que se sientan acompañadas. Así que, bueno, estas diversas maneras, desde las políticas, desde las universidades, ONG, pero también si estas personas, como tú dices, ya
participaba en una red, digamos, de actividades en algún centro, sería bueno, digamos, que pueda este centro, estos profesionales, buscar la manera de seguir estando en contacto de una manera telefónicamente, aunque sea con el teléfono fijo, de ver de qué manera orientarlos, ayudarlos a que sigan conectados con el grupo con el que estaban, digamos, ¿no? Así que, bueno, por eso digo, es una oportunidad que nos da como para visibilizar, digamos, la importancia de estos contactos, de estas redes de apoyo incrementarlas, digamos, ¿no? Que sirva de aprendizaje para las personas mayores y también para la comunidad en cuanto a verlos y tenerlos en cuenta. Perfecto, Graciela. Muchas gracias. Claudio también, Jessica, quiere responder a su pregunta. Sí, muy bien. Yo apoyo 100% lo que dijo nuestra invitada, ¿ya? Claramente, entonces, muy parecido a lo que están haciendo en Argentina con lo que se hace acá en Chile. Entonces, justamente, y también desde la evidencia científica, ¿ya? Y la parte social, claramente, entonces hay que trabajar en red, no solas, ¿ya? Entonces, muy bien, habría que, entonces, llamar a un número que se llama Fono Mayor, que se implementó desde marzo, que es el 804.035, ¿ya? También hay que llamar al municipio de esas personas, ¿ya? Y ahí entonces va a haber trabajador social o algún programa que les dé ayuda de adulto mayor. También habría que ver entonces si tienen entonces vulneración de sus derechos, ¿ya? O es solamente que están solos, ¿ya? Habría que visitarlos con todas las medidas de seguridad y como lo hemos visto por la televisión, por la red, ¿cierto? Que no entrar a la casa de ellos, sino que estar desde la ventana, ante jardín, ¿cierto? Y se pueden hacer varias actividades desde ahí, ¿cierto? Desde cantarles, comunicarse con ellos, hablar con ellos, ¿ya? Como también organizarse para hacerles compras o darle ayuda, ¿cierto? En hacer algunos pagos, ¿ya? O ir al banco ya que ellos no pueden, ¿ya? Y también, ¿cierto? Contactarse ojalá con los familiares de ellos, ¿ya? Entonces, claramente, como decía nuestra invitada, ¿cierto? Hay que constituir una red de apoyo para estas personas, ¿ya? Así que sí, se puede hacer y con amor, con vocación y con querer ayudar a las personas adultos mayores, ¿cierto? Y con la mayor seguridad, en este caso, de la pandemia. Sí, quería decir también algo que es que también se dio mucho el lazo con los vecinos, se incrementó el lazo con los vecinos. Eso también fue un saldo favorable, digamos, ¿no? Es decir, todo este surgimiento de comunidad, digamos, ¿no? Que se puso más en evidencia, realmente es un buen saldo positivo que nos tiene que servir para la pospandemia, ¿no? Para seguir conservándolo. Súper. No sé si alguien más quiere agregar algo. ¿No? Ya, perfecto. Creo que no hay más preguntas. No. Así que, chicos, vamos a terminar ya cerrando nuestro seminario del día de hoy. Muy agradecida por los expositores. Invitamos a los participantes a que se queden 5 minutitos más. Va a trabajar una actividad que vamos a hacer sincrónica con ella, que es respecto a la respiración, así que y relajación. Así que los dejo invitados a participar de esto. Paz. Muchas gracias. Muchas gracias, Catalina. Muchas gracias a todos también y a todas, porque creo que crear conocimiento colectivo y de esta manera compartir también los saberes desde distintas perspectivas es fundamental. La invitación ahora es para que podamos hacer un ejercicio que podamos replicar en casa las veces que sea necesario, cuando estemos con mucha ansiedad, estresados, cuando sintamos palpitaciones, cuando veamos que a lo mejor y sentimos que está todo fuera de control, ¿ya? Dejemos el celular de lado, dejemos las cosas de lado, los invito a ponerse en una posición cómoda, lo más cómoda posible. Si alguien quiere ponerse en el suelo, en el lugar que más le acomode a cada una y a cada uno, y a cerrar los ojitos.
Y voy a comenzar solo a sentir mi respiración. Inhalo profundo. Exhalo suave por la nariz. Inhalo nuevamente. Exhalo. Respiro. Siento el ritmo de mi respiración. Si hay algún pensamiento que llega a mi cabeza, que pase. Trato de concentrarme en el movimiento de mi tórax, mi abdomen. Siento como mis pulmones se expanden. Y voy a tratar de conectar con cada una de las partes de mi cuerpo. Si es necesario, muevo. Siento la punta de mis deditos, manos y pies. Mi talón, pantorrillas. Sigo respirando. Siento la musculatura de mis muslos, glúteos, abdomen. En cada exhalación voy a ir relajando el cuerpo. Siento mi abdomen, mis lumbares, el pecho, hombros, relajo. Inhalo y en cada exhalación relajo, suelto. Dejo caer la mandíbula para que no tenga tensiones. Si se abre un poco mi boca, no pasa nada, relajo. Mis ojos, mi cabeza, mis brazos. Si es necesario, puedo hacer algún ruido para soltar la energía. Voy a inhalar profundo y suelto. Inhalo nuevamente profundo y suelto, relajo. Respiro. Llevo mis manos al centro del pecho. Y en esta oración, intención. Voy a poner una intención en el centro de mi pecho. Quizás levantarme más temprano, quizás dejar el teléfono antes de dormir, quizás desconectarme antes del internet, ver menos televisión, lo que a cada uno le haga sentido, moverse más.
Mantengo esta intención en el centro de mi pecho. Sigo respirando. Y voy a ver cómo esta intención empieza a crecer con una luz muy, muy fuerte. Se va haciendo parte de mí. Siento cómo su calor me inunda. Y me voy a quedar en ella un momento. Como propósito, intentaré darme al menos unos minutos de respiración todos los días. Y cuando pueda, crear una intención distinta para cada día. Internamente repito: hoy doy lo mejor de mí, para mí y para todas y todos. Cuando esté lista y preparada, puedo movilizar el cuerpo y de a poco, volviendo a sentir, abrir los ojos suavemente. Y volver. Súper. Muchas gracias, Paz, por esta instancia. Es muy importante hacer estas meditaciones breves para todos los días. Eso es verdad. Conectar con uno mismo y darnos paz y tranquilidad. Porque finalmente así funcionamos de forma correcta. Así que te lo agradezco mucho. Agradezco mucho a la gente que participó en esta instancia y también muy agradecida de los expositores por su tiempo y por todas las recomendaciones que nos dieron el día de hoy. Así que Gracias a ustedes. Ya, muchas gracias, Graciela. Así que doy por Gracias. la sesión del día de hoy. Estuvo muy bonito el seminario, así que felicitaciones a los Muchas expositores. gracias. Sí. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Hasta pronto. Chao. Chao, que esté muy bien. Hasta pronto. Chao, chao. Muchas gracias, felicitaciones. Chao. Gracias. Ah.